¿Alguna vez has sentido que tus oraciones rebotan en el silencio y te preguntas si Dios realmente te escucha? Déjame decirte algo. Cada clamor tuyo, cada palabra, cada suspiro de tu corazón llega hasta su presencia. Dios no es indiferente a tus necesidades. Él está atento, esperando que lo invoques con fe y confianza. Hoy Dios te dice: invócame con confianza y fe, y haré cosas nuevas en tu vida. No importa el desierto que estés atravesando, no importa cuán oscuro parezca el camino, Dios tiene el poder de abrir senderos donde no los hay. Escribe con confianza: Señor, te invoco con fe y recibo lo nuevo que tienes para mí. Al hacerlo, estarás activando tu fe y abriendo las puertas para que Dios obre en tu vida de manera poderosa. Número 1. Dios hace algo nuevo. Dios nos sorprende cada día, ¿no te parece? Fíjate que a veces caminamos tan metidos en nuestras propias rutinas, en nuestros problemas, que no somos conscientes de la enorme promesa que Él nos ha dado. ¿Te has detenido a pensar en la fuerza que tiene esa frase de Isaías 43? He aquí que yo hago cosa nueva. Cuando escuchamos estas palabras, es como si se encendiera una luz en medio de la oscuridad. Nos recuerda que, aunque estemos atravesando un desierto personal, Dios tiene el poder de renovar lo que creíamos perdido. Déjame decirte que el desierto puede manifestarse de muchas formas. Tal vez estás cansado emocionalmente, o te sientes solo, o quizá te encuentras en una etapa de incertidumbre en la que no ves un camino claro. Pero la promesa es contundente. Dios puede abrir un sendero justo en la parte más árida de tu vida. ¿No es impactante saber que, cuando pensábamos que todo estaba seco, llega el momento en que Él derrama su agua de vida y convierte la soledad en un oasis? Es como si de pronto descubrieras un río brotando en medio del lugar más inesperado. En esa misma línea, a veces pasamos por alto las cosas nuevas que Dios ya empezó a orquestar. Nos acostumbramos tanto a la rutina que no percibimos las señales de que algo está cambiando. ¿Sabes lo que sucede? Falta fe. Creer en la renovación implica abrir los ojos espirituales y decir: Señor, estoy listo para ver lo que tienes para mí. Es un desafío real, porque el desierto puede volverse tan familiar que nos acomodamos a él. Pero en el momento en que reconocemos la mano de Dios obrando, nace la esperanza. ¿Te has preguntado por qué el versículo incluye esa frase de «no lo conoceréis»? Es una forma directa de llamar nuestra atención. Significa que el cambio de Dios puede estar ocurriendo y nosotros ni cuenta nos damos. Por eso es crucial mantener una actitud de humildad y apertura. Si cerramos el corazón con desesperanza, corremos el riesgo de perdernos el camino en el desierto que Él ya está pavimentando. A veces, para ver lo nuevo, tenemos que soltar lo viejo. Y esa acción requiere coraje, porque no siempre queremos abandonar nuestra comodidad, incluso si se trata de una comodidad dolorosa. Muchas veces, la pieza clave es la fe. La promesa de Dios está ahí, pero nos corresponde dar un paso de confianza. Podemos decir: sí, creo que haces algo nuevo, pero voy a esperar que caiga del cielo. Y la verdad es que algunas bendiciones llegan así, de manera sorpresiva. Otras, en cambio, necesitan que nos movamos, que demos el primer paso, aún sin ver el final del camino. Ese acto de fe, de avanzar sin certezas tangibles, es la evidencia más fuerte de nuestra dependencia en Dios. ¿No te parece liberador saber que no estamos solos en este proceso? Si has identificado algún desierto en tu vida, quizá es hora de pedirle a Dios que te muestre la senda que Él ya ha abierto. Te invito a detenerte hoy y observar con detenimiento dónde está brotando algo nuevo en tu historia. Toma un momento para agradecer y confesar: Señor, creo que estás haciendo algo nuevo en mí.
quiero vivirlo con toda mi alma. Esa declaración te mueve de la desolación a la esperanza y te impulsa a tomar pasos reales de renovación. No te quedes con los brazos cruzados en la arena. Atrévete a reconocer los ríos de gracia que Dios pone en tu camino. Cuando te alineas con su propósito, descubres que en medio de la sequía florece la vida y que lo imposible se convierte en una aventura de fe y confianza. Número 2. Clama con fe y descubre lo oculto de Dios. Dios nos extiende una invitación poderosa. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No es solo una sugerencia, es un llamado directo a tener una relación profunda con Él. Pero aquí hay algo clave. Clamar no es simplemente hablarle a Dios, es un grito del corazón, un acto de total dependencia en su poder. Es reconocer que sin Él estamos perdidos, que nuestras fuerzas no bastan y que solo su dirección puede guiarnos a lo desconocido. Cuando Dios nos dice, clama a mí, nos está recordando que Él quiere ser nuestra primera opción, no el último recurso. Muchas veces intentamos resolverlo todo solos, buscando respuestas en nuestras propias fuerzas, en consejos de otros o en soluciones humanas. Pero cuando nos damos cuenta de que no podemos más, ahí es cuando recurrimos a Dios. Sin embargo, su invitación no es para que lo busquemos solo en los momentos desesperados, sino para que vivamos en una constante comunión con Él. Clamar es más que orar. Es una búsqueda intensa, una entrega total. Es lo que hizo Ana cuando no podía tener hijos y derramó su alma en el templo, clamando con tal sinceridad que el sacerdote pensó que estaba ebria. Es lo que hizo Bartimeo cuando gritó con todas sus fuerzas, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, y no dejó que nadie lo callara hasta obtener su milagro. Clamar es esa actitud en la que no nos conformamos con un quizás o un tal vez, sino que nos aferramos a Dios con toda nuestra fe, sabiendo que Él es el único que puede responder. Ahora Dios no solo promete escuchar, sino que asegura, yo te responderé. Esta es la parte en la que muchas veces fallamos. Esperamos una respuesta inmediata y cuando no llega en nuestro tiempo, nos desanimamos. Pero Dios no trabaja con nuestro reloj, sino con su propósito. Hay respuestas que requieren tiempo, porque Dios no solo quiere darnos lo que pedimos, sino transformarnos en el proceso. La espera nunca es pérdida de tiempo cuando se trata de Dios. En esos momentos, Él nos está preparando, moldeando nuestra paciencia, enseñándonos a confiar en su fidelidad. Y aquí viene la parte más profunda de la promesa. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto es increíble. No solo se trata de que Dios conteste nuestras peticiones, sino de que nos revele cosas que jamás hubiéramos imaginado. Hay planes divinos, propósitos y respuestas que solo se descubren cuando buscamos a Dios con todo el corazón. Muchas veces queremos que Dios cambie nuestras circunstancias, pero Él quiere cambiar nuestra perspectiva. Hay momentos en los que no entendemos por qué estamos pasando por ciertas pruebas, pero si clamamos con fe, Dios nos muestra el propósito detrás de todo. A veces, las respuestas de Dios no vienen en forma de milagros instantáneos, sino en forma de sabiduría y entendimiento. Nos abre los ojos a realidades espirituales que antes no veíamos. Nos da discernimiento para tomar decisiones. Nos guía en caminos que jamás hubiéramos considerado y nos revela verdades que estaban ocultas. ¿Cuántas veces hemos pedido algo pensando que es lo mejor para nosotros y con el tiempo nos damos cuenta de que Dios tenía algo mucho más grande preparado? La clave está en la confianza. Cuando clamamos, debemos estar dispuestos a recibir la respuesta de Dios en la forma y el tiempo que Él determine. A veces responderá con un sí, otras con un no, y muchas veces con un espera.
pero siempre responderá con lo que es mejor para nosotros. La fe no es solo pedirle algo a Dios, sino confiar en que su respuesta, sea cual sea, es la perfecta. Si sientes que necesitas dirección, que hay áreas en tu vida donde no ves salida, no te conformes con una oración superficial. Clama, derrama tu corazón delante de Dios. Búscalo con sinceridad y con fe, porque Él ya ha prometido responder, y cuando lo haga, prepárate, porque lo que Él te mostrará será mucho más grande de lo que imaginabas. Hay respuestas esperando ser reveladas, caminos que solo se abrirán cuando decidas clamar con todo tu ser. Número 3. Pide, busca y llama. 3 acciones, una gran respuesta. Jesús nos dejó una enseñanza clave en Mateo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Esta no es una frase motivacional ni una simple sugerencia. Es una instrucción divina sobre cómo vivir una fe activa. Es un llamado a no quedarnos quietos, a no conformarnos con una fe pasiva que solo espera sin moverse. Jesús nos da 3 acciones claras: pedir, buscar y llamar. Y cada una de ellas es un paso más profundo en nuestra relación con Dios y en la manera en que recibimos sus respuestas. Pedir es el primer nivel y parece sencillo, pero tiene un gran significado espiritual. Pedir no es solo hablar con Dios por rutina, es reconocer que necesitamos su ayuda. A veces, la razón por la que no recibimos es porque nunca pedimos con un corazón sincero. ¿Cuántas veces hemos tratado de resolver las cosas por nuestra cuenta antes de acudir a Dios? Creemos que podemos manejarlo todo, que tenemos las respuestas, hasta que nos damos cuenta de que estamos en un punto donde solo Dios puede intervenir. Y cuando por fin nos decidimos a pedir, nos damos cuenta de que Dios siempre estuvo esperando que nos acercáramos a Él. Pedir también implica confianza. Cuando le pedimos algo a Dios, estamos declarando que creemos en su poder para suplir nuestras necesidades. Pero aquí hay algo importante. Pedir no significa exigir. A veces queremos que Dios nos responda a nuestra manera y en nuestro tiempo, pero su respuesta siempre será la mejor, aunque no sea la que esperamos. Dios no es un genio de la lámpara que concede deseos. Él es un Padre que da lo que realmente necesitamos, no solo lo que queremos. Su respuesta puede ser un sí, un no o una espera, pero siempre será para nuestro bien. Luego, Jesús nos dice que busquemos. Esto nos lleva a otro nivel de profundidad. No basta con pedir, hay que tomar acción. Buscar es insistir, es profundizar en nuestra relación con Dios. No es quedarnos esperando con los brazos cruzados, sino movernos en fe. Es escudriñar su palabra, buscar su dirección en la oración, aprender a discernir su voluntad. Muchas veces queremos respuestas de Dios, pero no estamos dispuestos a buscarlas. Queremos dirección, pero no pasamos tiempo con Él. Queremos entender su plan, pero no leemos lo que ya nos ha revelado en la Biblia. Buscar también implica constancia. No es algo que hacemos una vez y ya. Jesús nos enseñó que la búsqueda de Dios es diaria, que su presencia es algo que debemos anhelar cada día. Cuando buscamos a Dios de verdad, Él se deja encontrar, no porque se esconda, sino porque quiere que tengamos la disposición de ir tras Él, de conocerlo más. La promesa es clara: hallaréis. Si buscas a Dios con sinceridad, siempre lo encontrarás. Y después viene la tercera acción: llamar. Llamar implica persistencia, insistencia. Es tocar puertas que parecen cerradas y no rendirse ante el primer intento. Hay momentos en la vida en los que sentimos que hemos pedido y buscado, pero las cosas siguen sin cambiar. Es ahí donde entra la perseverancia en la fe. Llamar significa confiar en que, aunque las puertas parezcan selladas, Dios abrirá la correcta en su momento. Muchas veces, cuando no vemos resultados inmediatos,
asumimos que Dios no nos escucha. Pero aquí está la clave. El tiempo de Dios no es el nuestro. Hay puertas que permanecen cerradas porque aún no es el momento de cruzarlas. Otras están cerradas porque no nos llevan al destino que Dios tiene para nosotros. Y hay puertas que se abrirán en el instante exacto en que Dios lo ha determinado. Nuestra parte es seguir llamando, seguir creyendo, seguir confiando. Dios no nos deja en la incertidumbre. Jesús nos promete que si pedimos, recibiremos. Si buscamos, encontraremos. Si llamamos, se nos abrirá. No es una posibilidad, es una garantía, pero cada acción requiere algo de nosotros. Pedir requiere humildad para reconocer nuestra necesidad. Buscar requiere compromiso y perseverancia. Llamar requiere fe para seguir adelante, aun cuando no vemos resultados inmediatos. Número 4. Cuando clamas con verdad, Dios está cerca. Dios nunca ha sido un ser distante o inalcanzable. Aunque a veces el mundo nos haga sentir que estamos solos, la verdad es que Él siempre ha estado cerca, esperando que lo invoquemos con sinceridad. El Salmo nos da una promesa clara. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Esta no es solo una afirmación bonita, es una realidad espiritual que transforma vidas. Dios no se oculta, no se aleja sin razón, más bien está atento a cada oración, a cada clamor genuino que sale del corazón. Pero aquí está el detalle. La clave no es solo invocar a Dios, sino hacerlo de veras. ¿Qué significa esto? Significa acercarnos a Él con un corazón sincero, sin apariencias ni palabras vacías. Muchas veces caemos en la trampa de la rutina, diciendo oraciones mecánicas sin pensar realmente en lo que estamos expresando. Pero Dios no se impresiona con palabras bien estructuradas, sino con un corazón que realmente lo busca. Clamar con verdad es ser completamente transparentes delante de Él, sin miedo a mostrar nuestras debilidades, sin temor a decirle que estamos rotos, confundidos o cansados. La cercanía de Dios no es un sentimiento pasajero, es una realidad que cambia la vida de quienes la experimentan. Cuando entendemos que Él está cerca, todo en nuestra vida cobra un nuevo sentido. La ansiedad pierde poder, el miedo retrocede y la paz comienza a llenar nuestro interior. Ya no caminamos como si estuviéramos solos, sino con la seguridad de que Dios está a nuestro lado, guiándonos, fortaleciéndonos y dándonos dirección. Y aquí hay algo muy importante. Cuanto más conscientes somos de su presencia, más capaces somos de escuchar su voz. El problema es que muchas veces permitimos que el ruido del mundo apague esa verdad. Estamos tan ocupados, tan distraídos con nuestras preocupaciones diarias, con el estrés, con las redes sociales, con el trabajo, que olvidamos buscar esos momentos de intimidad con Dios. La realidad es que Dios no nos grita, Él nos habla en la quietud. Es en la oración sincera, en la meditación de su palabra, en los momentos de adoración profunda donde podemos sentir su cercanía de una manera real. No es que Dios se aleje, es que nosotros dejamos de prestarle atención. Otro gran obstáculo para sentir la cercanía de Dios es el orgullo y la autosuficiencia. Vivimos en un mundo que nos enseña a depender de nuestras propias fuerzas, a buscar soluciones por nuestra cuenta, a confiar más en nuestra lógica que en la dirección divina. Y cuando adoptamos esa mentalidad, levantamos una barrera entre nosotros y Dios. La cercanía de Dios no es para los que creen que pueden solos, sino para los que reconocen que lo necesitan. Cuando dejamos de lado el orgullo y nos rendimos ante Él con humildad, es ahí cuando su presencia se vuelve innegable en nuestra vida. Pero hay algo más. La cercanía de Dios no solo nos da paz, también nos da dirección. Muchas veces nos sentimos perdidos sin saber qué camino tomar, qué decisiones hacer, qué rumbo seguir. Pero cuando estamos cerca de Dios, Él nos guía.
nos habla a través de su palabra, nos da discernimiento, nos muestra respuestas que antes no veíamos. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones apresuradas sin consultar a Dios, solo para darnos cuenta después de que nos equivocamos? La clave está en acercarnos a Él antes de actuar, en buscar su dirección en cada paso que damos. Ahora bien, la cercanía de Dios no es solo un beneficio individual, también se vive en comunidad. La fe se fortalece cuando la compartimos, cuando nos rodeamos de personas que también buscan a Dios, cuando nos apoyamos unos a otros en oración y en crecimiento espiritual. No fuimos creados para caminar solos, sino para edificarnos mutuamente en el amor de Cristo. Una comunidad de fe nos ayuda a sentir la presencia de Dios de una manera aún más tangible. Número 5. Antes de que clames, yo estoy obrando. Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que ya está trabajando en la respuesta antes de que siquiera abramos nuestra boca. Isaías 65 nos lo confirma de manera asombrosa. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. ¿Te das cuenta del poder de esta promesa? No estamos clamando a un Dios que tarda en reaccionar, sino a un Padre que ya tiene preparada la respuesta antes de que nosotros la pidamos. Su amor y su soberanía son tan grandes que Él ve nuestras necesidades antes de que las expresemos, y su mano ya está obrando incluso cuando aún no lo vemos. Muchas veces creemos que orar es convencer a Dios de que nos ayude, como si tuviéramos que llamar insistentemente su atención, pero la realidad es que Él ya está atento. Su mirada nunca se aparta de nosotros. No estamos rogando a un Dios distante, sino confiando en un Padre amoroso que nos conoce más de lo que nosotros mismos nos conocemos. Es como cuando un padre ve que su hijo tiene hambre y antes de que el niño diga algo, ya ha preparado la comida. Así es Dios con nosotros. Su provisión ya está en camino antes de que sintamos la necesidad. Este versículo también nos muestra que Dios no solo escucha, sino que responde. Y esto cambia completamente la forma en la que debemos acercarnos a Él. No oramos con incertidumbre, preguntándonos si Dios nos prestará atención. Oramos con confianza, sabiendo que ya está trabajando en lo que le estamos pidiendo. Esto nos libra de la ansiedad, del temor y de la sensación de que estamos solos en nuestras luchas. Dios no es indiferente a nuestro clamor. Su corazón se conmueve cuando sus hijos le buscan. Nos ama con un amor tan profundo que su deseo es bendecirnos, guiarnos y fortalecernos. No hay petición demasiado pequeña ni problema demasiado grande para Él. Todo lo que te preocupa es importante para Dios. Si un padre terrenal se preocupa por el bienestar de sus hijos, ¿cuánto más lo hará nuestro Padre Celestial? A veces no vemos su respuesta de inmediato y eso puede desanimarnos. Pero debemos recordar que el tiempo de Dios no es el nuestro. Aunque Él ya haya comenzado a obrar, su manifestación puede tardar desde nuestra perspectiva. Y aquí es donde entra la fe. Confiar en Dios significa saber que aunque no veamos la respuesta en el momento, Él ya está trabajando a nuestro favor. No nos toca entender cada detalle, nos toca creer. También es importante reconocer que la respuesta de Dios no siempre es la que esperamos. Nosotros vemos solo una parte del panorama, pero Dios lo ve todo. A veces pedimos cosas que creemos que nos harán bien, pero Dios, en su infinita sabiduría, nos da algo mejor. La soberanía de Dios significa que su voluntad es perfecta, incluso cuando no coincide con nuestros planes. La fe verdadera no es solo confiar en que Dios nos dará lo que queremos, sino confiar en que Él nos dará lo que realmente necesitamos. Pero hay cosas que pueden impedirnos ver la prontitud de Dios en acción. La incredulidad es una de ellas.
Cuando dudamos de que Dios escucha o de que realmente responderá, nos cerramos a experimentar su obra en nuestra vida. La fe es el puente que conecta nuestra oración con la respuesta de Dios. Sin fe, no podemos ver sus intervenciones con claridad. Otro obstáculo es el afán. Muchas veces nos desesperamos por resolver las cosas por nuestra cuenta, tratando de manejarlo todo sin involucrar a Dios. Pero cuando nos detenemos y confiamos, cuando entregamos nuestras cargas a Él, es cuando su obra se vuelve más evidente en nuestra vida. Dios ya está obrando. No esperes a estar en crisis para buscarlo. No pienses que debes encontrar las palabras correctas para que te escuche. Él ya conoce cada necesidad, cada temor, cada deseo profundo de tu corazón. Solo acércate a Él con confianza, sabiendo que antes de que clames, Él ya tiene la respuesta en camino. Número 6. Pedir conforme a la voluntad de Dios. La oración no es solo hablar con Dios, es conectar con su voluntad, con su propósito, con lo que Él ya ha planeado para nuestra vida. Primera de Juan 5 nos da una promesa poderosa. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La clave está ahí, pedir conforme a su voluntad. No se trata de repetir palabras vacías ni de insistir en nuestros propios deseos sin considerar el plan de Dios. Se trata de alinear nuestro corazón con el suyo, de buscar primero su reino y confiar en que Él siempre responderá de la mejor manera. La confianza en Dios es la base de toda oración efectiva. ¿De qué serviría orar si no estuviéramos seguros de que Él escucha? La fe es la garantía de que no estamos hablando al vacío, sino que nuestras palabras llegan a su trono. Y más allá de solo escuchar, Dios responde. Pero aquí está la diferencia. Él no responde a cualquier petición caprichosa, sino a aquellas que están en armonía con su propósito eterno. Eso no significa que Dios no se interese por nuestros deseos personales, pero sí significa que su respuesta siempre estará alineada con lo que realmente necesitamos, incluso si en el momento no lo entendemos. A veces, oramos pidiendo cosas que creemos que nos harán bien, sin darnos cuenta de que podrían alejarnos de Dios o desviarnos del camino correcto. Es por eso que la oración efectiva no consiste en exigirle a Dios que haga lo que queremos, sino en pedirle que nos ayude a desear lo que Él quiere para nosotros. Ahí es donde la oración se convierte en un acto de humildad, en un momento en el que le decimos: Señor, esto es lo que anhelo, pero si tú tienes algo mejor, confío en ti. Dios nunca está en contra de bendecirnos, pero su prioridad es nuestra transformación, no solo nuestra comodidad. Por eso, cuando pedimos conforme a su voluntad, estamos abriendo la puerta para que Él haga en nuestra vida lo que realmente necesitamos, y no simplemente lo que creemos que es mejor. Orar con madurez espiritual significa entender que su voluntad es perfecta y que aunque algunas respuestas puedan parecer negativas o tardías, en realidad son oportunidades para crecer, para aprender y para confiar aún más en su fidelidad. La comunión con Dios nos ayuda a discernir mejor su voluntad. Cuanto más tiempo pasamos en su presencia, más aprendemos a reconocer su voz. Cuando nuestra relación con Él se fortalece, nuestras peticiones cambian. Ya no pedimos solo cosas materiales o soluciones rápidas, sino que buscamos su guía, su sabiduría, su dirección. En ese proceso, nuestro corazón se alinea con el suyo y nuestras oraciones comienzan a fluir en armonía con su propósito. Pero hay cosas que pueden bloquear nuestra comunicación con Dios. El pecado no confesado, la falta de perdón, el orgullo y la indiferencia espiritual pueden crear barreras entre nuestra oración y su respuesta. Dios no deja de escuchar, pero cuando nuestro corazón está lleno de distracciones, es difícil percibir su voz.
Por eso, antes de pedir cualquier cosa, es importante hacer un autoexamen y preguntarnos, ¿estoy buscando a Dios de verdad? ¿O solo lo busco cuando necesito algo? Cuando oramos alineados con su voluntad, experimentamos paz, incluso antes de ver la respuesta. Ya no oramos con ansiedad, sino con la certeza de que Dios ya está obrando. Dejamos de preocuparnos por el cuándo y el cómo y simplemente confiamos en que su plan es perfecto. Esa es la diferencia entre una oración basada en la fe y una oración basada en la incertidumbre. Si hoy necesitas orar, hazlo con confianza, pero también con humildad. Pide con fe, pero también con disposición a aceptar la voluntad de Dios, aun cuando no sea lo que esperas. Antes de hacer una petición, pídele al Espíritu Santo que te ayude a discernir si lo que estás pidiendo está alineado con el corazón de Dios. Sumérgete en su palabra, porque en ella encontrarás la guía para pedir correctamente. Número 7. Invoca y vive la protección divina. Dios nunca ha prometido que en esta vida estaríamos exentos de problemas, pero sí nos ha asegurado su presencia en medio de la angustia. El Salmo 91 nos da una de las promesas más reconfortantes de toda la Escritura. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Aquí no solo vemos la garantía de que Dios escucha nuestras oraciones, sino que nos confirma algo aún más profundo. Él no nos deja solos en los momentos de prueba. No importa cuán difícil sea la tormenta, Dios está con nosotros, sosteniéndonos, guiándonos y asegurándonos que su protección nunca falla. Cuando el salmista describe a Dios como refugio y escudo, está pintando una imagen de un padre que protege a sus hijos, que se convierte en su fortaleza cuando todo a su alrededor parece derrumbarse. Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien, pero la verdadera prueba de fe ocurre cuando nos enfrentamos a la angustia, cuando el miedo nos paraliza y la incertidumbre nos rodea. En esos momentos es cuando su presencia se vuelve aún más real. No es solo una idea abstracta o un concepto teológico, es una realidad palpable que llena nuestra vida con esperanza. Hoy en día, la angustia puede presentarse de muchas formas. Puede ser una crisis financiera, problemas en el hogar, una enfermedad, la pérdida de un ser querido o incluso la ansiedad que nace de no saber qué hacer con nuestra vida. Pero la promesa sigue vigente. Dios no cambia con el tiempo ni con las circunstancias. Su palabra sigue siendo verdad hoy, igual que lo fue cuando fue escrita. Si en este momento sientes que el peso de la angustia está sobre tus hombros, recuerda, Dios está contigo. No te ha dejado ni te dejará. Pero aquí hay un detalle clave. Dios dice, me invocará y yo le responderé. Esto significa que hay una acción que nos corresponde a nosotros. Invocar a Dios es más que simplemente orar, es reconocer nuestra necesidad de Él, es buscar su presencia con sinceridad, con humildad. A veces, el orgullo nos impide pedir ayuda, queremos resolver todo por nuestra cuenta, pensamos que podemos manejarlo. Pero la verdad es que Dios espera que le entreguemos nuestras cargas. No para condenarnos, sino para liberarnos. Cuando invocamos a Dios con un corazón sincero, su respuesta es segura. Y eso nos da paz, aun cuando la situación no haya cambiado todavía. Porque la certeza de que Dios está con nosotros nos fortalece y nos da la confianza de que, en su tiempo y a su manera, Él nos librará. La liberación de Dios no siempre significa que el problema desaparecerá inmediatamente, pero sí significa que su gracia nos sostendrá en medio de la prueba y que al final veremos su gloria manifestada en nuestra vida. Su presencia transforma la angustia en un terreno de crecimiento. No nos promete que nunca enfrentaremos dificultades, pero nos asegura que no las enfrentaremos solos. Y esto cambia todo. Saber que Dios está con nosotros nos permite caminar en fe, sin importar cuán fuerte sea la tormenta.
Es en los momentos más oscuros cuando su luz se hace más evidente. Es en el dolor donde su consuelo se vuelve más real. Uno de los mayores errores que cometemos cuando estamos en angustia es dejarnos llevar por la desesperación. Es fácil hundirse en la preocupación, en la ansiedad, en el temor. Pero Dios nos llama a confiar en su plan, incluso cuando no entendemos el proceso. En vez de permitir que la angustia nos domine, podemos refugiarnos en su presencia. Y cuando lo hacemos, encontramos una paz que el mundo no puede dar. Abrirnos al consuelo de Dios significa rendirnos a Él, dejar de luchar en nuestras propias fuerzas y permitir que su verdad llene nuestro corazón. Su amor nos sana, su palabra nos fortalece, su espíritu nos guía. Pero para recibir todo esto, debemos estar dispuestos a buscarle, a descansar en Él, a confiar en que su voluntad es perfecta incluso en medio de la tormenta. Número 8. Invócame en tu aflicción y serás libre. Dios nos da una invitación directa y poderosa. Invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Salmo 50. Aquí no hay condiciones complicadas ni requisitos inalcanzables. Solo nos pide una cosa: que lo busquemos cuando la carga sea demasiado pesada. Pero aquí está el detalle. ¿Cuántas veces hemos intentado resolverlo todo solos antes de acudir a Él? Nos agotamos, nos preocupamos, buscamos soluciones temporales y solo cuando todo falla nos volvemos a Dios. Pero esta promesa nos enseña que nuestro primer paso en la crisis no debería ser intentar arreglarlo por nuestra cuenta, sino invocar su nombre con confianza. La angustia puede llegar de muchas formas. Puede ser una lucha interna, un problema familiar, una crisis financiera, una enfermedad o un momento de incertidumbre que nos deja sin dirección. Pero Dios no dice: si alguna vez tienes problemas, tal vez pueda ayudarte. Namberel nos dice con seguridad: te libraré. No importa la naturaleza del problema, Él ya tiene la respuesta. Su intervención no es opcional, es una promesa firme. Dios no es un espectador pasivo de nuestro sufrimiento, es un Padre que actúa con poder cuando sus hijos lo llaman. Esa palabra, te libraré, va mucho más allá de sacarnos de un apuro momentáneo. La liberación de Dios abarca todo: el alma, la mente, el cuerpo y el espíritu. Nos libera del temor, de la ansiedad, de la culpa, de los patrones destructivos que nos han mantenido atados. No es solo resolver un problema puntual, es traer restauración completa. A veces pedimos a Dios que nos saque de una situación difícil, pero Él quiere hacer algo aún más grande: transformar nuestro corazón a través de la prueba, enseñarnos a confiar en Él, fortalecer nuestra fe y cambiar nuestra perspectiva para que podamos ver su gloria en cada área de nuestra vida. Pero aquí hay algo importante. Después de la liberación viene nuestra respuesta. Dios nos dice: y tú me honrarás. No es solo recibir su ayuda y seguir con nuestra vida como si nada hubiera pasado. Honrar a Dios significa reconocer lo que ha hecho, testificar de su fidelidad y vivir de acuerdo con su propósito. ¿Cuántas veces Dios nos ha sacado de un problema y una vez libres nos olvidamos de quién nos rescató? No se trata solo de agradecer en el momento, sino de vivir en constante gratitud, con una vida que refleje el amor y el poder de Dios. La honra no es solo con palabras, sino con acciones. Es vivir con integridad, con fidelidad, con un corazón que no solo busca a Dios en los momentos difíciles, sino que lo ama y lo sigue todos los días. Es compartir con otros cómo Él ha sido nuestra fortaleza, cómo ha respondido a nuestras oraciones. Nuestro testimonio puede ser el mensaje que alguien más necesita para encontrar esperanza en medio de su propia angustia. Algo que nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe es recordar lo que Dios ha hecho en el pasado.
Cuando enfrentamos nuevos desafíos, el enemigo intentará hacernos creer que esta vez no habrá salida, que estamos solos, que Dios ha olvidado su promesa. Pero cuando traemos a la memoria las veces que Dios nos ha librado antes, nuestra fe se fortalece. Cada victoria pasada es un recordatorio de que Él sigue siendo fiel y que su poder no ha cambiado. La ingratitud es un peligro real. Cuando olvidamos lo que Dios ha hecho, nos volvemos espiritualmente fríos. Empezamos a dudar, a quejarnos, a perder la confianza en sus promesas. Por eso es importante cultivar un corazón agradecido, llevar un registro de sus intervenciones, tomar tiempo cada día para darle gracias. No solo cuando todo va bien, sino también cuando todavía estamos esperando su respuesta. La gratitud es una expresión de fe, es decirle a Dios: confío en que estás obrando, aun cuando no lo veo. Número 9. El justo clama, Dios responde. Dios no es indiferente al clamor de sus hijos. Él escucha cada oración, cada suspiro, cada palabra que sale del corazón de quienes confían en Él. El Salmo 34 nos da una promesa inquebrantable. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Esto significa que cuando el Hijo de Dios levanta su voz en medio de la prueba, el cielo responde. No importa cuán grande sea el problema, cuán difícil sea la situación, Dios no se queda en silencio. Él no ignora el dolor de los suyos, sino que interviene con poder para traer liberación. Pero aquí hay algo importante que entender. La justicia no es una condición de perfección humana, sino una posición de fe. Ser justo delante de Dios no significa no haber fallado nunca, sino vivir en comunión con Él, con un corazón que busca agradarle. Muchas veces, el enemigo trata de susurrarnos mentiras, diciéndonos que Dios no nos escucha porque hemos cometido errores. Pero la verdad es que Dios escucha a aquellos que con humildad reconocen su dependencia de Él. La justicia no es alcanzada por mérito propio, sino por la fe en la obra de Cristo. La Biblia nos muestra que Dios tiene una atención especial para quienes se acercan a Él con sinceridad. No responde oraciones mecánicas ni palabras repetitivas sin sentido. Dios se mueve en favor de aquellos que claman con un corazón genuino. A lo largo de la historia bíblica vemos cómo Dios actuó cuando sus hijos clamaron con fe. Cuando el pueblo de Israel estaba oprimido en Egipto, Dios escuchó su clamor y envió un libertador. Cuando Ana lloró amargamente en el templo pidiendo un hijo, Dios respondió y le dio a Samuel. Cuando los discípulos estaban en la tormenta y clamaron a Jesús, Él calmó el viento y el mar. El clamor sincero no solo cambia nuestras circunstancias, también transforma nuestro interior. En el proceso de clamar nos rendimos, nos vaciamos de nosotros mismos y dejamos que Dios obre como Él quiera. A veces, la mayor liberación que Dios nos da no es sacarnos de la prueba de inmediato, sino fortalecer nuestra fe en medio de ella. Nos enseña a confiar más, a depender menos de nuestras propias fuerzas y a descansar en su soberanía. Pero el versículo no solo dice que Dios oye, sino que los libra de todas sus angustias. Aquí hay una promesa integral. Dios no solo trata con un problema a la vez, su poder es suficiente para traer libertad total. No hay área de nuestra vida que quede fuera de su alcance. Él nos libra del temor, de la opresión, de la ansiedad, de la desesperanza. La clave está en confiar en que su liberación llega en el tiempo y la forma perfecta. La angustia, aunque dolorosa, puede ser una oportunidad para crecer. Cuando todo va bien, es fácil decir que confiamos en Dios, pero es en el valle, en el desierto, en el fuego de la prueba, donde nuestra fe se fortalece de verdad. Es ahí donde descubrimos la fidelidad de Dios de una manera que no podríamos experimentar en otro contexto.
La prueba nos enseña a depender más de Él, a soltar el control, a dejar que su poder se haga evidente en nuestra debilidad. Y algo fundamental en tiempos de angustia es no aislarse. Dios nos diseñó para vivir en comunidad. Cuando enfrentamos momentos difíciles, necesitamos rodearnos de hermanos en la fe que nos ayuden a orar, que nos recuerden las promesas de Dios cuando nuestra fe flaquea. La iglesia no es solo un lugar de reunión, es una familia espiritual donde encontramos apoyo, consejo y fortaleza en la oración en conjunto. Si hoy estás pasando por un momento de angustia, quiero recordarte algo. Dios ya ha prometido librarte. No te desesperes, no te rindas, no creas la mentira de que estás solo. Clama con fe, no con duda, no con miedo, sino con la certeza de que Dios te escucha. Y cuando veas su respuesta, no olvides honrarlo, agradecerle, testificar de lo que ha hecho, porque cada prueba superada es un testimonio de su fidelidad y una oportunidad para fortalecer la fe de otros. Número 10. En la oscuridad, Dios escucha tus gritos. La angustia es una realidad que todos enfrentamos en algún momento. No importa quién seas o qué tan fuerte creas que eres, hay momentos en la vida en los que el peso de las circunstancias parece insoportable. El salmista lo entendía muy bien cuando escribió en el Salmo 18: En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Aquí no hay duda ni posibilidad de que Dios ignore el clamor de sus hijos. Cuando clamamos en nuestra desesperación, Él escucha, responde y actúa. Muchas veces, la angustia nos hace sentir solos, como si nadie pudiera entender lo que estamos pasando. Pero fíjate en lo que dice este versículo. El clamor llegó delante de Dios. Eso significa que cada lágrima, cada suspiro, cada oración sincera es recibida por el Creador del universo. No importa cuán profundo sea el abismo en el que sientes que estás, Dios no es indiferente a tu dolor. Desde su trono, Él escucha y más aún se mueve en favor de aquellos que confían en Él. Pero hay algo fundamental en este pasaje. El salmista no se quedó callado, no se encerró en su sufrimiento. Dice que invocó a Jehová y clamó a su Dios. Esto nos enseña algo poderoso. El primer paso para salir de la angustia es buscar a Dios activamente. Muchas veces tratamos de aguantar solos, de resolverlo todo por nuestras propias fuerzas, pero la Biblia nos muestra que la verdadera liberación llega cuando decidimos clamar con fe. Clamar no es solo pedir ayuda, es abrir completamente el corazón delante de Dios. Es derribar todas las barreras, soltar el orgullo y reconocer que lo necesitamos. Es venir a Él con total transparencia, sin miedo de mostrarle nuestras debilidades. Hay una gran diferencia entre quejarse y clamar. La queja nos mantiene en el problema, nos hace enfocarnos solo en lo difícil que es la situación. Pero el clamor sincero nos lleva a Dios, nos impulsa a confiar, nos pone en la posición de recibir su respuesta. La oración de un corazón quebrantado no pasa desapercibida. Dios no es sordo al clamor de sus hijos. No hay oración que se pierda en el aire, no hay súplica que quede sin respuesta. Puede que la respuesta no llegue de la forma o en el tiempo que esperamos, pero siempre llega. A veces Dios cambia la situación de inmediato. Otras veces, en lugar de cambiar lo que está afuera, cambia lo que está dentro de nosotros. Nos da paz en medio de la tormenta, nos fortalece, nos da una nueva perspectiva para enfrentar la prueba con fe. Y aquí hay algo que no podemos olvidar. Cuando Dios responde, nuestra fe se fortalece. Cada vez que experimentamos su ayuda en tiempos de angustia, nuestra confianza en Él crece. Nos damos cuenta de que no estamos solos, de que hay un Dios que no solo está en lo alto, sino que camina con nosotros en el valle. Y cuando esto sucede,
No podemos guardar la experiencia solo para nosotros. Tenemos que compartirlo, contarle a otros lo que Dios ha hecho. Nuestro testimonio puede ser la chispa que encienda la fe en alguien más, que le recuerde que Dios también escucha su clamor. Si hoy estás en medio de la angustia, si sientes que las fuerzas se te acaban, no te quedes en silencio. Clama a Dios. No importa si las palabras no salen perfectas, no importa si solo puedes decir, Señor, ayúdame. Lo importante es que lo busques con sinceridad y confía, porque Él ya ha prometido que te escucha. Y cuando veas su respuesta, cuando experimentes su consuelo, no lo guardes solo para ti. Cuéntalo. Comparte con alguien más lo que Dios ha hecho en tu vida, porque quizás, sin saberlo, tus palabras serán el recordatorio que alguien más necesita para recordar que en la oscuridad, Dios siempre escucha. Número 11. Desde la cárcel profunda, el grito que Dios responde. La desesperación puede sentirse como una prisión. Hay momentos en los que el alma se hunde en un abismo tan profundo que pareciera que nadie puede escuchar nuestro clamor. Pero Lamentaciones 3 nos recuerda algo poderoso. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Estas palabras no son solo un eco de dolor, sino una declaración de fe. Aún en la más absoluta oscuridad, la oración tiene el poder de llegar hasta Dios. No importa cuán bajo caigas, no importa cuán encerrado te sientas, tu voz siempre puede alcanzar el cielo. El libro de Lamentaciones surge de una temporada de angustia y lamento. Jerusalén había caído, el pueblo estaba devastado y la desesperanza parecía envolverlo todo. Pero en medio de ese caos, el profeta no deja de orar, no se rinde. Y eso nos enseña algo clave. El sufrimiento no nos separa de Dios, sino que puede acercarnos más a Él. La cárcel profunda que menciona puede ser literal, pero también es un símbolo de esos momentos en los que sentimos que no hay salida. Puede ser una crisis financiera, una lucha contra la depresión, un pecado que nos ha atrapado o una pérdida que nos dejó sin fuerzas. Pero aquí hay una verdad inquebrantable. No hay lugar tan oscuro donde Dios no pueda escuchar. Cuando estamos en angustia, es fácil pensar que Dios está en silencio, que ha volteado su rostro, que nuestras oraciones no llegan a ninguna parte. Pero eso es una mentira. Dios no es indiferente. Él escucha cada clamor, cada lágrima, cada suspiro. La oración no es solo hablarle al viento, es un puente directo al corazón de Dios. Y cuando clamamos con sinceridad, Él responde. Tal vez no de la manera que esperamos, tal vez no en el tiempo que queremos, pero siempre actúa. La oración tiene poder para romper cadenas. No siempre cambiará la situación de inmediato, pero sí cambiará nuestro corazón. Nos da paz en medio de la tormenta, nos da fuerzas cuando creemos que no podemos más. La cárcel más peligrosa no es la que nos rodea externamente, sino la que nos atrapa por dentro. El miedo, la culpa, la desesperanza. Pero cuando invocamos el nombre de Dios, esa prisión interior comienza a derrumbarse. Dios no solo transforma corazones, también transforma circunstancias. Su poder no tiene límites. Si miramos la historia bíblica, vemos cómo Dios liberó a José de la prisión en Egipto, cómo sacó a Daniel del foso de los leones, cómo abrió las puertas para que Pablo y Silas fueran liberados en medio de la noche. Si Dios hizo eso antes, ¿qué te hace pensar que no puede hacerlo ahora? Él sigue siendo el mismo. Él sigue librando, sigue restaurando, sigue rescatando a los que claman con fe. Pero hay algo que puede bloquear nuestra salida de la prisión: el orgullo. Pensar que podemos solos, que no necesitamos ayuda, que nuestra fuerza es suficiente. La verdad es que nadie puede escapar de la oscuridad sin la luz de Dios. La humildad es la llave que abre la puerta de la verdadera libertad.
Reconocer que necesitamos a Dios no es señal de debilidad, es la decisión más sabia que podemos tomar. Si hoy sientes que estás en una cárcel profunda, si las circunstancias parecen abrumarte, quiero recordarte algo. Dios está más cerca de lo que crees. No estás solo. Tu oración no es en vano. Él está escuchando, esperando que lo invoques con fe. Clama sin temor, sin reservas, sin importar cuán difícil sea la situación, porque cuando lo haces, algo empieza a moverse en el cielo, y cuando Dios te rescate, porque lo hará, no guardes esa historia solo para ti. Comparte tu testimonio. Dile a otros lo que Dios ha hecho en tu vida. Hay muchas personas atrapadas en sus propias cárceles, creyendo que no hay esperanza, pero tú puedes ser la luz que les recuerde que sí la hay, que Dios sigue escuchando, que sigue respondiendo, que sigue liberando a aquellos que claman con un corazón sincero. Número 12. Cuando Dios está contigo, nada puede detenerte. Cuando Dios está contigo, nada ni nadie puede detenerte. No importa cuán grandes sean los desafíos que enfrentas, no importa cuán fuerte sea la oposición, el respaldo divino es suficiente para cambiar cualquier escenario. El salmista lo entendía muy bien cuando escribió en el Salmo 56. Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. Esta es una declaración de absoluta certeza. No dice tal vez o ojalá Dios me ayude, sino que afirma con seguridad, Dios está por mí. Y cuando Dios está de tu lado, los enemigos no tienen más opción que retroceder. El clamor es un arma poderosa. Muchas veces pensamos en la batalla espiritual como un enfrentamiento físico, pero la Biblia nos enseña que la guerra se gana en la oración. Cuando clamamos, no estamos simplemente pidiendo ayuda, estamos activando la intervención divina en nuestra vida. No luchamos solos, no dependemos de nuestra fuerza limitada. Dios mismo se levanta en nuestro favor, y cuando Él se mueve, los enemigos tiemblan. No importa si esos enemigos son personas que buscan dañarnos, problemas que parecen imposibles de resolver, temores que nos paralizan o pensamientos que nos atacan. El resultado es el mismo. Cuando clamamos, Dios actúa y las fuerzas de la oposición retroceden. Hay algo poderoso en la actitud del salmista. No hay duda en sus palabras. Dice con seguridad, esto sé. No dice, esto siento o esto espero. Él lo sabe y esa es la clave. La fe no es solo emoción o expectativa, es certeza. Saber que Dios está contigo cambia tu manera de enfrentar la vida. Te da valentía para caminar con firmeza, te quita el miedo, te da paz en medio del caos. Porque si Dios está a tu favor, ¿quién podrá contra ti? Cuando clamas, te colocas bajo la cobertura del Todopoderoso. Es como si levantaras un escudo celestial que te protege de los ataques del enemigo. No significa que no enfrentarás dificultades, pero sí significa que ninguna de ellas podrá derrotarte. El enemigo puede intentarlo, puede lanzarte dardos de miedo, de confusión, de desesperanza, pero al final tendrá que retroceder, porque la presencia de Dios es más poderosa que cualquier obstáculo. Y aquí está lo más interesante. No solo permaneces firme, sino que el enemigo es quien huye. Cuando clamamos con fe, el temor cambia de bando. Ya no eres tú quien tiene miedo de lo que viene, ahora es el enemigo quien teme porque sabe que Dios está peleando por ti. Es el enemigo quien se desespera porque no puede contra el poder de Dios. Cuando te das cuenta de esto, tu manera de orar cambia. Dejas de orar con miedo y empiezas a orar con autoridad. Dejas de suplicar con desesperación y comienzas a declarar con convicción. Pero para vivir con esta seguridad, necesitamos alimentar nuestra fe. Memorizar la verdad de que Dios está por nosotros nos da fuerza en los momentos de prueba. Repetir en oración esta promesa nos recuerda que no estamos solos. Cuando la duda quiera entrar en tu mente, repite, Dios está por mí.
Cuando enfrentes un problema grande, di, Dios está por mí. Cuando el miedo quiera paralizarte, proclámalo con fuerza, Dios está por mí. Porque cuando vives con esa convicción, las circunstancias pueden cambiar, pero tu confianza permanece firme. Número 13. Cuando vives en la luz, tus oraciones iluminan el cielo. Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que las atiende con amor y justicia. Primera de Pedro 3 lo deja claro, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Esta es una verdad poderosa. Dios no es indiferente a lo que sucede en la vida de sus hijos. Él observa, protege y responde. Pero hay algo clave aquí. Su favor reposa sobre los justos. Ser justo no significa ser perfecto. No es cuestión de nunca equivocarse, sino de vivir en rendición a Dios, de caminar en integridad, de elegir hacer lo correcto, aun cuando nadie esté mirando. Dios no busca personas impecables, sino corazones dispuestos, humildes, que buscan honrarlo con su vida. Y la recompensa es clara. Sus ojos están sobre ellos. Esto significa protección, dirección y respaldo en todo momento. Pero no solo nos mira, también nos escucha. Sus oídos están atentos a nuestras oraciones. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Cada vez que levantas tu voz en oración, Dios te presta atención. No eres ignorado, no estás hablando al vacío. El Dios que creó el universo se inclina para escuchar a aquellos que le buscan con sinceridad. No hay oración que pase desapercibida cuando viene de un corazón alineado con su voluntad. Aquí es donde entra la relación entre nuestra conducta y nuestra comunión con Dios. La rectitud abre el camino para una comunicación más fluida con el Padre. No porque nuestras obras nos ganen su favor, sino porque, cuando vivimos en obediencia, eliminamos las barreras que podrían entorpecer nuestra relación con Él. Un corazón lleno de pecado no arrepentido, de orgullo o de desobediencia, se aleja de la voz de Dios. Pero cuando buscamos caminar en integridad, nuestras oraciones encuentran eco en el cielo. La integridad no solo agrada a Dios, también fortalece nuestra fe. Cuando vivimos de acuerdo con lo que creemos, cuando nuestra vida es un testimonio de su poder, nos atrevemos a orar con audacia. Sabemos que estamos en el camino correcto, que estamos alineados con su propósito, y eso nos da confianza para acercarnos a su presencia sin temor. Pero este versículo también nos muestra el otro lado de la moneda. Dice que el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dios es amor, sí, pero también es justo. No puede ser indiferente ante la maldad. No puede mirar hacia otro lado cuando alguien actúa con injusticia, cuando se oprime al débil, cuando se vive en pecado sin intención de cambiar. Este pasaje no es una amenaza, sino un recordatorio de la seriedad de nuestras elecciones. Dios no quiere condenar a nadie. Su deseo es salvar. Pero su santidad no tolera el pecado mantenido con orgullo. La buena noticia es que siempre hay oportunidad para el arrepentimiento. Nadie está demasiado lejos de la gracia de Dios. No importa cuántas veces hayas fallado, si te arrepientes con sinceridad y vuelves a Él, su misericordia está disponible. Construir una vida justa no es algo que hacemos por nuestra cuenta. No es cuestión de fuerza de voluntad, sino de dependencia en su gracia. La justicia verdadera nace de la comunión con Dios. Orar, estudiar su palabra, obedecer sus mandatos, rodearnos de personas que nos animen en la fe. Todo esto nos ayuda a crecer en rectitud. No se trata de reglas vacías, sino de una relación viva con el Padre. Y aquí hay algo clave. Nuestra vida puede ser luz en medio de la oscuridad. Cuando vivimos con integridad, impactamos a quienes nos rodean. La manera en que actuamos, las decisiones que tomamos, la forma en que tratamos a los demás,
Todo eso puede ser un reflejo del carácter de Cristo. Y cuando otros ven a Dios en nosotros, también comienzan a buscarlo.